Sean todos muy bienvenidos. Qué bueno poder reencontrarnos para continuar estudiando el libro de Jonás. Invitamos a todos los que lo deseen a dirigirnos a este libro, el libro de Jonás en el Antiguo Testamento, para dar lectura al capítulo número 2. Dice así la palabra de Dios. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Sheol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios por esta instancia. Estamos en el libro de Jonás. La semana anterior comenzamos este libro en el capítulo número 1 y notamos algo. El mandamiento del Señor a su siervo, el profeta Jonás. Mandamiento concreto, lo podríamos ver en tres partes. Levantarse, dirigirse a la capital asiria de Nínive y proclamar las maldades, el mal camino, las iniquidades o los pecados del pueblo que habitaba en dicha ciudad. ¿Qué vimos? El accionar del siervo, el profeta Jonás. ¿Cuál fue un accionar? De rebelión. Tal era el conflicto que tenía Jonás con este pueblo adversario de Jacob, de Israel, un pueblo que no seguía las instrucciones de Dios, que huyó de la presencia del Señor para no llevar adelante este mandamiento, cumplir este ministerio. Y así lo vimos, huir en una barca, querer alejarse hacia una región como la de Jope, en donde vemos en el nuevo pacto que la voluntad de Dios sigue siendo la misma, que gentiles vengan al conocimiento de la verdad. Eso sucedió, ¿no?, cuando el apóstol Pedro predicó en el capítulo número 10 de Hechos, y en casa de Cornelio, aquel centurión, hubo salvación por primera vez a los gentiles y recibieron el don del Espíritu Santo. Bueno, vemos que el texto nos enseña el corazón de Dios, la voluntad de Dios, que los gentiles, aquellos que aún no conocen a Dios y no forman parte de su pacto, se arrepientan y vivan. Pero Jonás no está interesado en eso, sino que quiere huir de ese mandamiento. ¿Qué vemos? Vemos la voz de Dios, la palabra de Dios, operando ¿en qué? En mandatar a la creación, la tempestad, y la tempestad obedecer. Luego vimos a aquellos que estaban en el barco junto a Jonás, los marineros, que no conocían a Dios, eran idólatras, pero escucharon la voluntad de Dios, temieron a Dios, hicieron votos, sacrificaron sacrificio, sinónimo de reverencia, alabanza, obediencia a Dios. Pero aún no vemos a Jonás obedecer. Y llegamos a ver al final del capítulo, en el capítulo número 1, un gran pez obedecer a Dios, porque se dirigió al lugar que Dios le mandó y tragó a Jonás como Dios mandató. Y así Jonás pasó 3 días y 3 noches en el interior del gran pez. Y esa referencia de 3 días y 3 noches es muy importante para nosotros y lo vamos a afirmar hoy en el comienzo del capítulo 2. Pero vamos a leer ahora el versículo número 1 de esta manera. Y oró Jonás hacia Jehová Elohim desde los órganos del pez. ¿Qué vemos? Bueno, habíamos visto la voluntad de Jonás de huir de la presencia del Señor. Pero ahora vemos algo. Recuerda, Dios siempre va a actuar para traer gloria a su nombre y cumplir sus propósitos. Siempre. La última palabra de quién es, del Señor. Dios siempre va a obtener lo que ha propuesto.
El plan que ha diseñado, Él lo va a conquistar. Y ahora que vemos Dios utilizando las situaciones para que su siervo se vuelva a Él. El siervo que huye de la palabra del Señor, del rostro del Señor, de la presencia del Señor, ahora que lo vemos en el versículo 1 de este capítulo número 2, con esta declaración. Oró Jonah hacia o a Jehová. Esta palabra nos habla del Dios que lo trasciende todo, el que era, el que es, el que ha de venir, el único ser creador, el que no necesita de nada y nadie para existir ni sustentarse. Jehová Elohim tiene la idea de su función de juez, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo es un plural singular, tiene la idea del juez. Bueno, el Dios que todo lo trasciende, el juez de vivos y muertos, a Él oró. Antes quería huir de Él, ahora clama a Él. Y esta idea de orar es la idea de clamar, pero recibir lo que se le vaya a dar, escucharle. Empieza a haber un cambio en Jonás. Notaremos que el cambio no va a ser total en esta instancia, pero empieza a haber un cambio en Jonás. Los eventos que Dios ha hecho empiezan en cierto aspecto a operar en la vida de Jonás. Jonás ha sido encerrado. No ha quedado alternativa que clamar a su Dios. ¿Desde dónde clama? Bueno, clama desde los órganos del pez. Versículo 2. Y dijo, esta es la oración. Y dijo, clamé por mi aflicción hacia Jehová y me respondió. Fuera del estómago de Sheol clamé y tú mi voz, o tú oíste mi voz. Clamé. ¿Por qué razón clamó Jonás a el Señor? Por mi aflicción o mi angustia. Es parte de el accionar de Dios permitir aflicción en nuestras vidas para que nos volvamos a Él. Lejos de ser un acto cruel, es un acto de amor de nuestro Padre, por más que no lo entendemos en el presente. Y cuando padecemos, la primer pregunta que se viene a la mente del creyente, ¿cuál es? ¿Por qué, Señor? Incorrecto. Alguien nos enseñó tiempo atrás al Señor, nunca el por qué, más bien el ¿para qué, Señor? ¿Qué quieres producir? El Señor siempre estará actuando en que participemos de su santidad, incluso cuando nos disciplina. Es para que participemos de su santidad. Él siempre está operando en conformarnos a la imagen de su Hijo. La aflicción el Señor la permite en su pueblo para que nos acerquemos a Él. Si nosotros escudriñamos el consejo de los proféticos concerniente a los últimos tiempos y la restauración del remanente de Israel, leemos en el profeta Jeremías que viene tiempo de aflicción o de angustia a Jacob, como nunca se ha visto, pero de ella le va a salvar el Señor. Dios va a utilizar la aflicción de Jacob, del pueblo de Israel, como nunca antes visto, para que su pueblo se vuelva a Él. Y como vimos en el libro anterior, Dios deje un pueblo humilde, bajo, rebajado, humillado delante del Señor. Para eso tendrá que ser afligido previamente. Las aflicciones nos humillan, nos rebajan, para que ya no confiemos en nosotros mismos ni en los instrumentos terrenales, para que solo podamos clamar al Señor. ¿Y sabes qué? Cuando uno clama al Señor, ¿el Señor qué hace? Escucha. ¿Y qué garantía tenemos que nos escucha en el nuevo pacto? El camino nuevo, vivo que abrió el Señor. Un camino a través de la ofrenda de su vida, rajando ese velo que marcaba una diferencia entre el lugar santísimo en la presencia del Señor y el lugar santo. Ese velo divisorio fue rajado y ahora podemos acercarnos al trono de su gracia con confianza a buscar el oportuno socorro en el clamor, en nuestras angustias. Señor, sálvame. Sálvanos, Señor, que perecemos. Visítanos. Mira resplandecer, brillar tu rostro sobre nosotros. Y todo lo que el Espíritu te guía a clamar, hazlo. No te detengas. Ahora alguien dirá, no tengo tiempo para orar. Cuán estratega es nuestro adversario, ¿verdad? Que puede que alguien llegue a decir, hoy escuchando este encuentro, yo no tengo tiempo para orar. Así se han enredado nuestras vidas en el diario vivir como para que no podamos hacer lo más importante, orar.
clamar, invocar. Aquí Jonás no tiene actividad para realizar ya, no tiene a dónde huir, no tiene qué hacer, solo puede clamar. Y cuando clama, Dios escucha. Todo lo usa para su gloria. Pero hay algo interesante en este texto que nos va a apartar un instante de la vida de Jonás y nos va a llevar a lo más importante, a lo superior. ¿Desde dónde clama? Desde los órganos del pez, ciertamente, pero ¿sabes de dónde clama? Dice, oró, dijo Jonás, clamé por mi aflicción a Jehová y me respondió, fidelidad absoluta, fuera o desde el estómago. ¿Desde el estómago de qué? De Sheol. La palabra hebrea del versículo número 2 es la palabra Sheol. Si tú eres estudiante de las Escrituras, ¿qué sabes de la palabra Sheol? Depósito de los muertos. ¿Qué está enseñando la Escritura? Jonás es una representación del Mesías que habría de venir. ¿Cuántos días estuvo Jonás en el estómago, en los órganos del pez? Y ahora vemos en el estómago de Sheol 3 días, 3 noches. ¿Qué está enseñando Dios? La obra de redención de su Hijo Jesucristo. En el Salmo 16, David, inspirado por el Espíritu Santo, nos enseñaba que qué iba a pasar, que no dejarías mi alma en ¿dónde? En Sheol, ni permitirías que tu santo vea corrupción. En el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que David estaba hablando de eso acerca de el unigénito Hijo de Dios. Libro de Hechos, capítulo número 2, día de Pentecostés, cuando es derramada por primera vez y son sellados los creyentes con el Espíritu Santo. Ese salmo fue escrito por el Espíritu Santo para el Señor y Salvador de nuestras almas, que no iba a quedar en Sheol. Jesucristo, cuando resucitó a sus discípulos en el Evangelio de Lucas hacia el final, en el capítulo 24, hacia el final del Evangelio, le dijo a sus discípulos que así había sido escrito que era necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos, ¿dónde? Al tercer día. Y estaba escrito, ¿dónde estaba escrito? En el Salmo 16 y estaba escrito en el libro de Jonás. El libro de Jonás es uno de esos textos del cual hace referencia a Jesús que fue escrito que era necesario que resucitase el tercer día. Por eso tenían que tener expectativa los discípulos de resurrección. Los discípulos no comprendían las escrituras, no tenían expectativa de resurrección. Y cuando lo vieron se sorprendieron. Pero él, ¿qué les decía? Era necesario que así sucediese, como se lo dijo a los caminantes de Maús, en donde en cierto aspecto reprendió aquella dureza o cierta incredulidad. ¿A qué? A los escritos de los profetas. ¿Cuáles? Salmo 16, libro de Jonás. Dios en el Antiguo Testamento constantemente las situaciones nos estaba anticipando la obra de redención de su unigénito Hijo amado. Esta situación de Jonás, esta muerte de Jonás, o sea, de que haya ido a Sheol, no solo que su cuerpo estaba en los órganos del pez, que su alma estaba en Sheol, es un anticipo de lo que haría Jesús, siendo muerto por nuestras transgresiones y siendo sepultado, y que haya ido a las profundidades de la tierra a proclamar la victoria del Evangelio. El apóstol Pablo lo enseña en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 15, el evangelio que predicamos. ¿Cuál es? El evangelio que predicamos es este, el que recibimos, dice Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. ¿Con qué? Conforme a las Escrituras. ¿Qué Escrituras? Estas. 3 días y 3 noches Jonás estuvo en Sheol, estuvo en el pez. Representación de la muerte de Cristo por nuestras transgresiones y su postrera resurrección para nuestra justificación. Esta es la señal de Dios y el testimonio que Dios te da para que tú creas y seas salvo. ¿Cómo lo sabemos? Jesús, lo citamos la semana pasada, lo reiteramos. Evangelio de Mateo, 2 instancias, Evangelio de Marcos, Evangelio de Lucas. La generación maligna demanda señal, mas señal no le será dada, sino la de el profeta Jonás, que estuvo en la boca del pez, en los órganos del pez 3 días. Así el Hijo del Hombre estará en la profundidad de la tierra 3 días, 3 noches.
Jonás representa la obra de redención de Cristo y Jonás, el libro de Jonás, nos enseña que el evento final, el testimonio final, la señal final que Dios nos da para creer es la resurrección de Cristo. Y si hubo resurrección, ¿qué hubo previo? Muerte. Testificamos, para todo el que escuche, testificamos públicamente que Jesús el Cristo murió por nuestros pecados y testificamos, conforme a las Escrituras, que Jesús el Cristo resucitó para nuestra justificación. Todo lo demás que alguien declare fuera de esto es mentira. Los testigos en las Escrituras están allí. Habíamos dicho de 1 Corintios 15. ¿Cómo sigue Pablo? Que en su descripción, luego de la resurrección, se apareció a Cefas, luego a los 12, luego a más de 500, a Jacobo, a todo, y por último me llegó a mí como un abortivo. Que hubo testigos de la resurrección de Cristo. Cuando también hubo testigos de la muerte de Cristo, por ejemplo, vieron, Juan el siervo vio que le traspasaron el costado. Hubo muerte, muerte literal, física. El cuerpo de Cristo dejó de tener signos vitales. Más que, a diferencia de todo individuo, Cristo murió y resucitó y se levantó para jamás volver a morir. Es el conquistador de la muerte, es el Señor de la vida y la resurrección y es el autor de eterna salvación para todo aquel que cree en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, no hay otro evento como este, no hay religión que te pueda decir, oh sí, nosotros creemos en el que murió y resucitó. No existe. No existe, son puras fábulas, son puro invento y doctrina y mandamiento de hombres, huecas sutilezas que no salvan. Pero Cristo sí salva. Y es a quien te proclamamos, a quien te anunciamos, amonestando a todo hombre y rogándole a todo hombre, reconcíliate con Dios. ¿Cómo? Creyendo en la muerte y resurrección de Cristo. No hay otra manera que te pongas de acuerdo y estés en paz con Dios. La paz es por el Evangelio. Y el Evangelio dice que Cristo murió por tus pecados, que Cristo resucitó para tu justicia. Para tu justificación. Es el declararte justo por lo que Él hizo. Es lo que estamos aprendiendo. ¿Dónde estuvo Jonás? Por su mismo testimonio. Recuerda, esto lo podemos aprender en la gramática literal del texto en la lengua hebrea. En la lengua hebrea, la palabra que utiliza Jonás es que él estuvo, en el versículo número 2, clamé por mi aflicción hacia Jehová y me respondió fuera del estómago de Sheol. La palabra Sheol es representación del depósito de los muertos. Y nuevamente esto para referenciar la obra de Cristo. Clamé y tú oíste mi voz. Qué interesante que Dios es tan bueno que ¿qué podría haber hecho? Bueno, Dios puede hacerlo todo. Podría, humanamente, si fuese como nosotros Dios, podría haberle dicho, te huiste de mí, no hay respuesta. Quisiste alejarte, no querías hacer... No, Dios no es así. Dios es fiel a su promesa. Ha pactado y el Dios que pacta no quebranta. Dice el Nuevo Testamento, lo hemos aprendido tiempo atrás y nos ha acompañado. Si fuésemos infieles, Él permanece fiel. La fidelidad de Él está garantizada. La infidelidad nuestra, tristemente, es reiterada. Arrepintámonos. Este libro no es el libro de la burla hacia Jonás. Si alguien se acerca a este libro para burlarse de Jonás, está confundido. Este es el libro que podríamos utilizar como un espejo para vernos a nosotros en nuestra rebelión diaria. ¿Cuántas veces escuchamos y conocemos la voluntad de Dios, pero no la practicamos? ¿Te acuerdas cómo comenzamos la semana pasada? ¿Conoces tú la voluntad de Dios? La segunda pregunta fue, ¿la practicas? Porque una cosa es conocer y otra cosa es actuar en base al conocimiento. Muchas veces los que conocemos la voluntad de Dios no la llevamos adelante, nos rebelamos, muchas veces nos creemos más capaces que Dios. No está bien. Jonás está siendo rebajado y nosotros, Dios nos rebaje para que le invoquemos y Él ha de responder porque es bueno. Todos los que invocan, Él responde, Él no echa fuera a ninguno de los que a Él viene. Él no menosprecia a ninguno de los que se acercan y su comunión íntima es con los que le temen. A ellos hará conocer su pacto. Vamos al 3. Nuestro tiempo está pasando. Dice así. Porque me arrojaste en la profundidad, en el corazón de los mares. Los ríos, que podríamos verlo como las corrientes, me rodearon. Todas tus olas. Y olas es otra palabra que hace también referencia a olas, hay un énfasis, sobre mí pasaron. Es interesante, alguien podría decir, pero Jonás, ¿no te arrojaron los marineros? Pero ¿a quién le adjudica el arrojar
Jonás al Señor. ¿Por qué? Porque Jonás comprendió que el soberano, ¿quién es? El Señor. ¿Quién estuvo actuando en todo momento? El Señor, para cumplir su voluntad. Jonás comprendió que fue arrojado por voluntad del Señor. ¿Se acuerda que los marineros no querían arrojar a Jonás? Tenían temor, cuando empezaron a conocer a Dios, tenían temor de que la sangre inocente fuese sobre ellos. No querían arrojarlo. Es más, antes de arrojarlo, se intentaron llegar a tierra firme por sus propios medios. No pudieron. No se les permitió. Arrojaron a Jonás y la tormenta cesó, porque todo obedece a la palabra de Dios, menos el siervo hasta ahora. Pero el siervo ahora que está comprendiendo, me han rodeado las olas, los mares. Esta tormenta vino de parte del Señor y cuando viene no hay escapatoria de parte de la voluntad propia o en obras propias. ¿Cómo sigue? Y dije, he sido arrojado o expulsado de tu ojo, y la idea es ese ojo protector cuando Dios nos ve para protegernos. Esa vigilancia, he sido como que expulsado de la presencia, pero que aún incrementaré, es la idea, volveré a mirar hacia el templo tu santo. Un verdadero discípulo en tiempo de tormenta, en la dificultad, cuando parece que Dios nos desechó, Dios nunca nos desecha, cuando parece que Dios nos desechó, ¿qué hace un verdadero discípulo, un creyente? En este caso, Jonás demuestra, por múltiples carencias que tiene, demuestra que es un verdadero creyente, hacia el santo templo mira. ¿Qué es la idea de eso del santo templo? Es donde está exclusivamente la presencia del Señor. Dios es omnipresente, se encuentra en todo lugar, en todo momento, pero las Escrituras nos enseñan de ese lugar sagrado en donde Dios hizo morar su presencia, lugar al cual no podía acceder en el antiguo tabernáculo, en el antiguo templo no podía acceder todo el pueblo, sino solamente el sumo sacerdote una vez al año, y que es el lugar al cual podemos acceder en oración y en confianza por la obra redentora de Cristo Jesús, habiendo rajado ese velo que dividía el lugar santísimo del lugar santo, y ahora los santos tienen acceso a ese trono de gracia en donde hallamos el oportuno socorro cuando clamamos. Jonás a ese lugar va a mirar, aunque parece que ha sido desechado, no fue desechado Jonás. Dios no olvidó a Jonás. Y esto es parte de ¿qué? La fe. Nosotros siempre, generalmente, queremos ver para sentirnos seguros, ¿verdad? El ver nos da seguridad, pero la fe implica que confiar en lo que se dijo de parte de Dios, que no miente. Incluso cuando las circunstancias marcan lo contrario, el creyente se apoya en la promesa de Dios. Dios ha prometido, y en este caso Jonás creía que no iba a haber corrupción, sino que iba a haber restauración. Y ciertamente va a haber restauración en un instante. Vamos a el 5. Rodeáronme las aguas, tanto como hasta mi alma. El abismo cerró mi alrededor. El alga se pegó alrededor de mi cabeza. Es interesante que las aguas le rodearon hasta el alma. Y uno piensa que el alma no puede ser accedido. ¿Por qué? Por ningún elemento tangible. Aquí vemos no solo una experiencia física de parte de Jonás cuando fue arrojado al mar y en el mar fue ingerido por el pez, sino vemos una experiencia espiritual. Que hasta su alma fue rodeada en esa realidad que entendió Jonás, que no tiene escapatoria si el Señor no le rescata. Comprendió Jonás que no hay salida. ¿Te acuerdas cuál era la salida anterior? Vino el mandamiento del Señor, capítulo 1. Los bienes materiales parecían ser salida. ¿Cómo? Comprando un ticket de escapatoria. Llegó una instancia en la vida de Jonás, no hay escapatoria. No hay bien material. No hay acción terrenal que me haga ¿qué? Escapar de este ahogo, de estas olas que están ¿qué? Rodeando mi alma. No tengo cómo si es que Dios no interviene. Y así es toda alma creada, amigo oyente. Puedes comprar, puedes vender, puedes entrar, salir, entretenerte, lo que fuese que hagas en la tierra. Llegará un momento en donde comprenderás que ¿qué? Que está establecido al hombre que muera una vez y después de esto el juicio.
El alma no puede ser redimida por el hombre mismo. Necesitamos ser redimidos por el Señor, Salvador de nuestras almas. Jonás es una representación de esto. No nos podemos salvar a nosotros mismos y no podemos escaparnos de la realidad final del juicio de Dios. No se puede. No importa, yo no soy creyente, no creo en el juicio, no voy a ir al juicio. No importa si crees o no crees en el juicio. El creador de las almas nos va a presentar delante de él a rendir cuenta. La única manera de ser exonerado del juicio es que Cristo pague por nuestros pecados. Las olas rodearon el alma de Jonás. El abismo lo encerró. La idea es que como que le puso barrotes. No se puede ir, no, está aprisionado Jonás. Algo más le sucedió. El alga, esa vegetación marítima, se le pegó alrededor de su cabeza. A la base, al fundamento de los montes, descendí. La tierra con sus barras, con sus barrotes, como una prisión, alrededor de mí, la idea es que me cerró alrededor de mí para siempre. Y aún que me has ascendido del abismo o de la sepultura, mi vida, Jehová Elohim. Aunque lo leemos a veces así, queda un poco tosco, la idea es esta. Cuando Jonás comprende que no hay posibilidad alguna, cuando no hay manera, el Señor que todo lo trasciende, el juez de vivos y muertos, Él va a sacar a luz su vida. ¿Puedes tú levantarte entre los muertos por ti mismo? ¿Tienes poder? Nadie. Todos los que vinieron a esta tierra murieron, no podemos ya tener diálogo con ellos, no podemos interactuar con ellos, partieron. ¿Quién tiene autoridad sobre la muerte? El que le dice a Lázaro, Lázaro, ven fuera. ¿Y qué pasa con Lázaro? Afuera sale y se presenta vivo entre los muertos a tal punto que luego participa de la cena, come, tiene comunión con la comunidad registrado allí más adelante en el Evangelio de Juan a partir del capítulo 12. ¿Cómo Lázaro puede salir de entre los muertos? Por la voz del Señor. Y el Señor es el que te da vida de entre los muertos. El Señor saca a luz tu vida cuando parece que estás perdido. ¿Cómo puedes sacar a luz tu vida? Al creer. Solamente al creer. La palabra está siendo predicada para que tú creas y seas salvo. Creas en tu corazón que Dios levantó a Jesús de entre los muertos y lo profeses con tus labios declarando que Jesús es Señor sobre tu vida. Eso es ponerse de acuerdo con Dios, reconociendo el estado natural de uno, arrepentimiento, estado de pecado, creyendo en la muerte y resurrección de Cristo. Jonás es un testigo vivencial del poder salvador de Dios. Jonás no podía salvarse, la intervención de Dios. Vamos al 7. Cuando desfallecía sobre mí mi alma, Jehová, recordé y entré, que es ascendí hacia ti mi oración, hacia el templo tu santo. ¿Estás tú angustiado? ¿Estás tú afligido? ¿Se han paralizado tus rodillas? ¿Se han bajado, decaído tus manos? ¿Desfallece tu alma en ti? Hay una sola cosa para hacer. Alguien dice ir al médico. No te ha de ayudar. Ir a la ciencia humana. Está bien todos los esfuerzos, valoramos, no te ha de ayudar. Obtener recursos, no te han de servir. Hay una sola cosa para hacer. Invoca el nombre del Señor. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. El Señor trae la victoria y la salvación. Cuando desfallecemos, a Él hay que mirar, a Él hay que invocar. Hijo de David, ten misericordia de mí. Es lo único que tenemos para hacer. Solo eso. A Él invocar. Jonás, bien Jonás en esta instancia, que está haciendo lo correcto. En esta instancia volveremos a la vida de Jonás más adelante, va a continuar, tenemos 2 capítulos más y volveremos a ver carencias en la vida de Jonás, pero es una representación de nosotros, creyendo cuántas carencias manifestamos en nuestro andar y el Señor cuán misericordioso es. Pero aquí Jonás está haciendo lo que corresponde, invocar el nombre del Señor y el Señor escucha. Los que guardar es observar, como guardar los mandamientos, los que guardan, observan, practican
Y aquí hay una palabra compleja, tiene la idea de algo como el vapor, algo volátil, pareciera ser una referencia a los ídolos, a lo que no sirve, a lo que no edifica. Los que guardan, observan los ídolos, estas cosas volátiles, inútiles. Su propia misericordia abandonan. En la idolatría, cualquiera sea una estatua o sean bienes materiales o lo que fuese, en la idolatría no vamos a hallar compasión ni la salvación del Señor. No se va a compadecer un bien material de nuestra alma. No una estatua de yeso va a inclinar su oído para oír y va a intervenir en nosotros. No algún elemento, no alguna acción diseñada por la imaginación humana nos ha de servir. Solo hay un Dios vivo y verdadero al cual clamar, al cual adorar y el cual ha de responder. Solo un Dios al cual podemos invocar y tenemos un intermediario a nuestro favor, el cual es el sumo sacerdote eterno según el orden de Melquisedec, Cristo Jesús. Por el Espíritu Santo, en su nombre, a Dios el Padre oramos y Él responde. No necesitamos intermediarios humanos, no necesitamos acudir a instituciones o cercanías o amiguismos que nos acerquen un poco más al favor de Dios. Un Dios el Padre con un intermediario a nuestro favor, Cristo Jesús, a través del Espíritu Santo, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, la plenitud de Dios a nuestro favor. ¿Lo puedes hacer dónde? Estando en tu casa, lo puedes hacer fuera de tu casa, lo puedes hacer a la mañana, lo puedes hacer a la noche, día feriado o día de actividad comercial, natural. En todo momento, en toda instancia, en toda circunstancia, invoca el nombre del Señor, clama, ruega. Y cuando rogamos, ojo, no se confunda la rogativa o la oración. Si bien este no es un encuentro de cómo orar, estamos aprendiendo acerca de la oración. Orar a Dios no es simplemente pedir a Dios. Orar a Dios, porque la palabra que utilizó al principio del capítulo Jonás implica clamar, pero implica escuchar. ¿Escuchar qué? Su voluntad, sus mandamientos. Voluntad que anteriormente Jonás no quiso aceptar. Dios siempre está interesado en que le escuchemos, en que sigamos sus instrucciones. Su camino, camino de justicia, camino de verdad, camino de santidad. El Espíritu Santo siempre nos va a estar hablando a nuestro espíritu, convenciéndonos, guiándonos, llevándonos a la voluntad de Dios. Cuando oramos, buscamos que Él nos hable. ¿Nos hable cómo? Revelando su palabra, alumbrando nuestro entendimiento, dándonos comprensión, conocimiento, sabiduría, inteligencia de cómo ejecutar sus instrucciones. Eso es bueno y eso es lo que debemos hacer. Él siempre va a estar interesado en eso para nosotros. El 9, en vez de andar en lo vano, Jonás, como aquellos que van en pos de lo que no conviene, que no reciben compasión o misericordia. En cambio, Jonás dice en el 9, pero yo, con voz de confesión, y esta palabra confesión tiene la idea de gratitud, sacrificaré a ti lo que he prometido, o sea, voto que hizo Jonás, pagaré salvación de Jehová. Jonás, en vez de apoyarse ahora en lo terrenal, vimos ese apoyo en sus recursos para alejarse del Señor cuando compró su ticket, su pasaje en la barca, en el barco. Ahora Jonás, ¿qué hace? Reconoce al Señor, a Él gratitud proclama. Nótese que no hay queja de Jonás de por qué se encuentra en los órganos del pez, en la profundidad de Sheol, sino que con voz de confesión de gratitud sacrifica a ti. ¿Qué es eso de sacrificar? Siempre pensamos en sacrificar cuando se le quita la vida al animal inocente. La confesión de gratitud como sacrificio es parte del nuevo pacto. Libro de Hebreos, fruto de labios que confiesan su nombre, es alabanza, es parte de nuestra adoración a Dios. Agradecer, y hay que ser agradecidos en todo. En todo, incluso en tiempo de aflicción, es tiempo de agradecimiento. Agradecer al Señor por todo. Dice el apóstol Pablo que nos gloriamos incluso en las tribulaciones, las cuales producen paciencia
paciencia, y esta prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Así que hay gratitud en el corazón de Jonás en esta instancia, voto, compromiso, responsabilidad de obediencia al Señor. Veremos que habrá obediencia a partir del capítulo número 3. Y que más, una expresión concreta, pero muy importante: salvación de Jehová. ¿A quién le pertenece la salvación? No a Jonás, no a Nínive, no a alguien en particular, sino al Señor. La salvación es del Señor, y es lo que estamos anunciando de manera reiterada, que no hay un nombre dado a los hombres fuera de ¿qué? Del nombre de Jesucristo. Él es el único nombre dado a los hombres en quien hay salvación. Jesús es quien de él se ha declarado como Jehová, justicia nuestra. Nuestra justicia no es propia, es recibida como obsequio. Él es nuestra salvación, porque Él fue dado para nuestro rescate. Es así que leemos en uno de los versículos más conocidos del Nuevo Testamento, que de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué hizo? Entregó a su unigénito Hijo amado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna, la obtenga. Él es nuestra salvación. La salvación es de Jehová. Esto es citado de los Salmos y comprendido por Jonás. La salvación se recibe, y esta salvación ha de operar en la vida de Jonás. En el versículo 10, mira cómo dice: así habló Jehová al pez, el pez Mega que había ingerido a Jonás. ¿Y qué hizo el pez? Recuerda, en este libro toda la creación obedece a Dios. ¿Qué hizo el pez? Arrojó, expulsó, vomitó a Jonás hacia tierra. Tan obediente fue el pez que no lo dejó en el mar, lo dejó en tierra. Es maravilloso. Nótese, toda la creación obedece a Dios. La pregunta es, ¿lo obedecemos nosotros? Y tú dirás, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es el mandamiento? Que creas en su Hijo Jesucristo. Dios te indica que creas en su Hijo Jesucristo. ¿Por qué debes de creer? Porque tú, y cuando digo tú, empiezo por mi propia vida, hemos nacido en pecado. La paga del pecado es la muerte, sin excepciones. Todos hemos transgredido la ley de Dios y todos nos quedamos cortos de su gloria. Pero Él, que es rico en misericordia, estableció un medio de salvación a través de un sustituto, Jesús el Cristo, el cual, siendo inocente y santo, ocupó nuestro lugar en la cruz por nuestra culpa, por nuestro pecado. Fue crucificado, murió, fue sepultado y conforme a las Escrituras, una de ellas, resucitó al tercer día para darnos su justicia. El mandamiento de Dios es que creamos en su Hijo Jesucristo, y al creer, recibir esta salvación, esta gracia, esta salvación de Jehová hacia nosotros. Jonás, encerrado, rodeado, aprisionado, desde Sheol clamó. Jehová desde su santo templo escuchó. Jehová salvación proveyó. Recíbela hoy con gratitud.